Dice, vamos ahora, en el mismo Éxodo, en el capítulo 34 y el versículo 18, dice la palabra de vuestro Dios, así: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, dice, guardarás 7 días, guardarás. Miren, la fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días. ¿Por qué? Porque no tenía levadura, hermanos. Y eso también quiere decir la levadura de los fariseos y de los escribas, de los malos. Es la levadura que representa la levadura, hermanos. Por eso dice, los panes están sin levadura, no fermentados, no se fermenta, no se malogra, no se pone mal, ¿no? Por eso dice, y dice así: guardarás 7 días y comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. ¿Ves? Ahí para que entendamos, el pan con levadura representa también a aquellos con sus malos pensamientos, con sus malas acciones, representa la levadura también, hermanos. Muy bien, vamos a Deuteronomio, en el capítulo 16 y el versículo 3 y 8. Dice la palabra de Dios así: no comerás, dice, con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes cuando nos sacó el Señor de ahí, de la esclavitud, de aquel sufrimiento que está en el tiempo de Faraón, hermanos, para que nos acordemos por todas las generaciones que el Señor con su gran poder nos sacó de la mano con su siervo Moisés, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Y vamos al versículo 8. Dice así la palabra de Dios: 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo se está? ¿Qué estamos haciendo hoy día? ¿Qué estamos haciendo hoy día? Sábado. ¿Y qué estamos ofreciéndole a vuestro Dios? ¿Qué estamos? ¿Estamos trabajando? ¿O qué estamos haciendo? Estamos guardando el día sábado. Sabbat, hermanos. Este día es el día que se guarda para vuestro Dios. Desde ayer, desde la puesta del sol a este día. ¿Pero entiende la raza humana? No, hermanos. ¿Por qué no entiende? Porque no escudriñan, como dice el Señor, escrito está. No vayamos a lo que dice el hombre, porque el hombre nos perderá, sino lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, muy bien. Vamos ahora a Éxodo nuevamente, en el capítulo 23, lo que dice 23, hermanos. En Éxodo, en el capítulo 23 y el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: conocerá aquí que dice que he hallado gracia en tus ojos. Yo, dice, yo y tu pueblo, no, en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos. Los ángeles se encargarán de la tierra, los ángeles de vuestro Dios. No hay un momento para el Señor. Vamos a Deuteronomios, en el capítulo 16, el versículo 9 y 12. Dice la palabra de Dios: 7 semanas contarás desde que comenzarás a cortar las 7 semanas. Vamos a Levíticos, volvamos 29. Dice la palabra de Dios, dice así:
Y en esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra. Ninguna obra haréis, ni el natural, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea que si hay un visitante en nuestra casa, también guardará el día sábado. El que esté en nuestro pueblo, el día sábado guardará. ¿Para quién? Para nuestro Dios, hermanos. Muy bien, vamos nuevamente a Éxodo, en el capítulo 23, el versículo 16. 23 y el versículo 16, hermano. 23, 16. Dice así la palabra de Dios, en el capítulo 23 de Éxodo y el versículo 16. Dice la palabra de Dios así. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de tus pueblos que están sobre la faz de la tierra? Sobre la faz de la tierra, hermanos. El pueblo de Dios no tiene que contaminarse. El pueblo de Dios tiene que seguir sus mandamientos de su ley. Porque pues hay unos que de aquí, de allí, de allá, para confundir, cuando tan sencillo está para entender sus mandamientos, sus estatutos de su ley del Señor. Si no entendemos lo que dice escrito está, entonces andaremos perdidos siempre, hermanos. Muy bien, dice, vamos a Deuteronomio, al capítulo 16, versículos 13 y 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Cuando hayas recogido el trigo, cuando hayas recogido los suyos, y lo malo será echado al lagar de la ira de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, lo que dice aquí sus palabras del Creador, hermanos. Halagar. Pero hermanos, solamente por eso dice, la cosecha de tu era, porque Jesucristo es el aventador. ¿Qué dijo cuando estaba bautizando Juan Bautista? ¿Qué decía? Arrepintaos, porque el que yo bautizo con agua, porque el que viene bautiza con fuego y el Espíritu Santo. Ahí viene el aventador, porque él es el aventador que viene a escoger el trigo de su era para su granero, hermano. Muy bien, hermanos, para que entendamos. Y en el versículo 15 dice la palabra de Dios: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tuyo. En el lugar, dice, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda tu obra, de toda, dice, de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, mandatos, leyes, no digamos como ellos, sí dicen, sí yo entiendo los mandamientos de Dios, pero ¿cuáles? Sus estatutos, sus leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Creador
que nos dice aquí. Como dice, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todo tu fruto y en toda la obra de tus manos, y estará verdaderamente alegre estarás. El que obedece, el que anda en sus caminos, será bendecido. Pero hay de aquel que se desvía, hermanos. Hay de aquel que solamente decimos por decir, pero no lo cumplimos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a Deuteronomios, al capítulo 23, el versículo 21 y 23. Dice la palabra de Dios. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. No prometamos al Señor si no obedecemos lo que dice el Señor. Y en el versículo 23 dice, miren lo que dice, pero les voy a leer también, que no está, pero el 22 les voy a leer también. Mas cuando te dice, abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Mejor no hablar. Que yo voy a hacer esto para el Señor, que voy a hacer el otro, que voy a ir acá y allá. Mejor no hablen, mejor se quedan callados. En el versículo 23 que nos manda la palabra de vuestro Dios. Pero dice, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste. ¿Con qué? ¿Con qué prometes? Con la boca, con los labios, que Dios nos hizo, hermanos. Muy bien, ahora sí. Miren, para que lo que está proféticamente, como dicen muchos, no, ya no hay que escudriñar lo pasado, porque lo pasado fue lo pasado. Solamente tenemos que obedecer el Segundo Testamento. Pero no es así, hermanos. Porque lo que está, sombras y símbolos en el pasado, proféticamente, fueron para los postreros días de ahora. Y lo primero que tenemos que es conocer muy bien sus palabras, escrito está, y después recién vamos a lo que el hombre dice en otros libros. Muy bien, dice aquí, vamos a San Mateo ahora. Vamos a San Mateo, hermanos. Vamos al Segundo Testamento ahora. Vamos a San Mateo, al capítulo 5, hermanos. Vamos a San Mateo, al capítulo 5. Vamos al capítulo 5 de San Mateo. Y el versículo 33. Y el versículo 33. Miren, a San Mateo, capítulo 5 y versículo 33. 33, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Dice así Dios: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, sino cumplirás al Señor, ¿qué? ¿Qué cumplirás? Sus juramentos. ¿Por qué pues cuando hoy en día para cualquier cosita meten a la palabra de Dios, su nombre de Dios, como si Dios fuera qué cosa para decir, te juro por él, te juro por él, te juro por él, te juro por él? Las autoridades son los primeros que juran. ¿Han cumplido? Si conocen a Dios, podrán cumplirlo, pero si no conocen a Dios, pues no lo cumplirán, hermanos. Y eso es lo que tendemos por doquier en todas las naciones y pueblos de este mundo. Amén, hermanos. A veces escogemos lo peor, pero primeramente debemos ver qué caminos
tiene aquella autoridad para que elijamos. ¿Cuál es su manera de vivir en los caminos del Creador, hermanos? Amén, hermanitas. Amén. Muy bien. Ahora hemos conocido lo que dice el Señor en sus profecías, que les dijo a sus profetas, y también vuestro Dios mismo, que está en el Segundo Testamento, a sus apóstoles. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos, hermanitas. Vamos a San Marcos en el capítulo 8 y el versículo 11. Capítulo 8 y versículo 11. La demanda de una señal. La demanda de una señal titula. Dice así en el versículo 11. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿A quién se referían él? ¿A quién se referían de él? ¿A cualquier persona? Estaban refiriéndose a vuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, que estaba ahí, porque eran ellos los malvados que venían a tentarlo al Señor. Y en el versículo 12 dice: y gimiendo en su espíritu dijo. Esto está diciendo vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué pedí señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. A esta generación. Porque el Señor estaba con esta generación que somos nosotros. Con esta generación se estaba refiriendo a esta generación. Hermano, estaba Dios en esta generación, con nosotros, hermano. Dice así. Muy bien. Dice aquí, vamos a ver qué nos dice de lo que hemos escudriñado estas palabras tan grandiosas y debe escribirlas nosotros en nuestro corazón. Vamos a San Mateo, en el capítulo 16, el versículo 1 y 4. El versículo 1 y 4. Dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Miren lo que hicieron ellos. Y en el versículo 4, la generación, miren lo que dice: la generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Del profeta Jonás. Y ya sabemos que Jonás lo que hizo, hermanos. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo. Vamos a San Lucas. En San Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 54 y 56. Dice la palabra de Dios así, en San Lucas dice: decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Así sucede. Miren lo que le dijo. Dice, y en el versículo 5, dice 66, 56. Y en el versículo 56, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no distinguían que Él estaba, el Dios de la vida, el Creador con ellos? Es lo que tenemos que entender, lo que dice la palabra de Dios. Volvamos nuevamente a San Mateo, al capítulo 12 y el versículo 38. Dice la palabra de Dios: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.
Pero miren, esto estaba delante de ellos. ¿Vieron cuántas veces había dado la vista al ciego? Había levantado al paralítico, había sanado a los que estaban leprosos, pero todavía no creían que era el Dios del cielo, hermanos. Cuánta dureza en su corazón, así como ahora que dice, se van en busca de otros lugares donde los desvían, donde otro lugar que solo se sientan por placer, van el día a adorar a Dios. Pero en el día verdadero, las palabras verdadero huyen, hermanos. Miren lo que dice. Vamos a San Lucas ahora, hermanos. A Lucas en el capítulo 11 y el versículo 16. Dice la palabra de Dios. Dice San Lucas en el capítulo 11 y el versículo 16. Dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Miren lo que hacían. Dice así. Vamos nuevamente a San Mateo, al capítulo 12 y el versículo 39. Dice la palabra del Señor, dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Del profeta Jonás, hermanos. Ya llegaremos también para que entendamos allí. Por eso es importante escribirlo en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Muy bien, vamos nuevamente a San Lucas. A San Lucas en el capítulo 11 y el versículo 29. Dice la palabra de Dios. Y apiñándose la multitud, ¿qué cosa es multitud, hermanos? Harta gente, muy bien. Apiñándose la multitud, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Miren cómo mandaban, no hallaban cómo para hacerlo caer, porque tenían envidia, porque les seguía la muchedumbre, la multitud. Los seguía con sus hijos en los brazos, los seguían ancianos, ancianas, enfermos, los seguían porque sabían que en él encontraban el amor, en él encontraban la sanación, en él encontraban estar llenos del Espíritu Santo, el Señor. Tal es que él se compadeció cuando estaba con ellos, que dio de comer a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, hermanos. Miren, por esa envidia los fariseos le tenían a vuestro Creador. Muy bien, hermanitos, ahí estamos entonces. Muy bien, ya hemos entendido la demanda de una señal. Miren, tan solamente son que aquí 3 versículos y sin embargo, miren todo lo que nos ha explicado vuestro Creador, hermanos, para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Así es, hermanos. Muy bien, vamos a seguir en el mismo capítulo 8 y el versículo 14. La levadura de los fariseos, hermanos. La levadura. Ahorita no hemos terminado de que nos ha hablado el Señor de la levadura. No creo que se les haya ido de su corazón. En el versículo 14 dice así. Dice, había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Miren, en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. O sea que estaba con sus apóstoles en la barca y no tenían un pan en la barca. Es lo que tenemos que entender. Estaba, pero no se dieron cuenta sus apóstoles que el pan él era. Nuestro Señor Jesucristo era el pan de vida, el pan de vida. Estaban con el pan. Pero se dice, en el versículo 15 dice, y él les mandó diciendo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura ¿de qué? De Herodes, de la levadura de Herodes. Sabemos ya quién es Herodes, hermanitos, ¿no? ¿Quién es Herodes? ¿Qué hizo Herodes?
Ya, pero ese era después de Cristo, antes de Cristo. ¿Cuándo él estaba en su vida de deleite? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Antes de Cristo, muy bien, hermano, antes de Cristo. Por eso es que Juan, cuando llamaba a bautizar con agua, decía, arrepintaos, decía, y pasaba por ahí. ¿Quién pasaba? Herodina, y decía, no es ilícito, de que decía de que se estuviera con la mujer de su hermano Felipe, estaba cometiendo el adulterio. Por eso es que Herodina planeó matarlo, y planeó en el cumpleaños de Herodes, y se prestó su hija Salomé para matarlo a Juan. Bien, hermanos, por eso es importante. ¿Y esto dónde está, hermanos? Para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Dice así, muy bien, y dice así, y en el versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, dicen ellos, ¿no? Es porque, dice entre sí, no trajimos pan. Y entendiéndolo, ¿ves? Y entendiéndolo, o sea que estaban entendiéndolo ¿a quién? A Jesús. Entendiéndolo, dice, Jesús le dijo, entendiéndolo, o sea que entendía Jesús, entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis, dice, ni comprendéis, aún tenéis, dice, endurecido vuestros ¿qué? Vuestros corazones. No entendieron qué era el pan, no entendieron que la levadura de los fariseos era mala. Ven lo que le dice, y en el versículo 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. O sea, estaban viéndole todo lo que hacía vuestro Dios, hacía todos sus milagros, dando de comer, dando la vista, curando a los leprosos, levantando a los paralíticos, sacando los demonios como al endemoniado de Gadara. No entendían. Miren lo que dice, no dice, por eso dice, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, dice, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y cuando los 7 panes entre 4, dice 1,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ni ellos ni sus apóstoles entendieron que Él era el pan de la vida, que Él era el Dios, su creador, que estaba al lado de ellos. Muy bien. Amén, hermanito.